¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos nuevamente a más entrevistas aquí en Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Recuerde que el próximo 12 de abril, domingo 12 de abril, son las elecciones generales. Vamos a elegir a un nuevo presidente o a una presidenta, no sabemos, y también a los senadores y diputados. Recuerde usted que ahora va a haber una doble cámara y estamos entrevistando durante todos estos días a postulantes a estos cargos. El día de hoy nos acompaña Daniel Verástegui Urbina. Él es candidato a diputado con el número 7 por la región Piura, el partido Renovación Popular. Daniel Verástegui, gracias por estar aquí con nosotros. Hola César, muy buenas tardes. Déjame saludar también a todos los piuranos seguidores de Wallach Noticias. Muy bien, Daniel, tú no eres ya nuevo, digamos, en temas políticos. En este momento todavía eres regidor de la Municipalidad Provincial de Piura. Has sido regidor en la anterior gestión, digamos que de alguna u otra manera conoces el funcionamiento del Estado. Ahora, una primera consulta, y quizá para los piuranos eres un rostro ya familiar. Entraste con Región para Todos, un partido que digamos así es de centro-izquierda, luego volviste a ser elegido regidor con Alianza para el Progreso y ahora vas con Renovación Popular. ¿Cuál es tu ideología política? Un poco para que quede claro, ¿no? Porque has cambiado de tiendas. Bueno, inicialmente sí, a los 26 años entré como regidor por un movimiento regional en realidad, que es Región para Todos, ahora con Renovación Popular. Yo me defino como una persona primero demócrata y una persona que evidentemente busca dar soluciones a la gente, que creo que es lo que se busca, ¿no? Muchas veces se habla de izquierdas y de derechas, pero creo que son dos cosas importantes: ser transparentes, ¿ya? Ser responsables y por supuesto dar soluciones. Creo que eso es lo que me define y creo que es lo importante que quieren las personas, los piuranos, de un político. Claro, ahora, entiendo que hay un proyecto político que tú tienes planteado para tu vida. Entendemos que el movimiento regional, ¿no? Del sombrero, como era conocido, te daba un techo en la región Piura. Ahora, si hablamos de transparencia y de democracia, Alianza para el Progreso no te daba esas facilidades para encontrar estos valores que estás mencionando. En su momento fui invitado, para precisar que fue una elección vecinal, fui invitado por un candidato, hoy en todo caso candidato también a diputado, y efectivamente no encontramos coincidencias posteriormente en ese trabajo o en el ejercicio mismo como regidor, en esta gestión que hoy estoy de licencia, y evidentemente pues presenté la renuncia al partido, ¿no? Precisamente, reitero, que en ese desarrollo mismo no encontramos coincidencias de lo que yo buscaba para mi desarrollo como político. ¿Qué te convenció de Renovación Popular? ¿Por qué elegiste a Rafael López Aliaga como tu nuevo líder político? Bueno, primero porque él tiene como base, o el partido tiene como base, él que lidera el partido, a la familia, y me parece eso bien importante, la familia y la vida. Yo entiendo, yo soy profesor, dicho sea de paso, y soy profesor de ciencias sociales, entonces dicto cursos, por ejemplo, de desarrollo personal, y justamente entiendo muy de cerca la importancia que tiene la familia como el centro, como célula de una sociedad. Y por supuesto la defensa de la vida. Creo que esos han sido los primeros dos factores importantes. Y en segundo término, creo que, o considero importante también el trabajo que viene desarrollando y la vida que ha tenido, el desarrollo personal que ha tenido, porque he leído mucho sobre él, que viene de Chiclayo, ha estudiado en la UDEC, una persona muy inteligente, que pudo salir adelante trabajando y que deja la empresa ahora y se mete al servicio desde la política. En esa línea, Daniel Verástegui, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, es un empresario del sector educativo. El señor López Aliaga también es un empresario. ¿Con qué tipo de empresario te quedas? Ya habiendo estado en las dos bancadas, en las dos tiendas políticas, perdón. Yo creo que es importante primero mencionar que él, digamos, su trabajo que ha realizado, hablo de Rafael López Aliaga, ha venido trabajando muy de cerca ahora que lo he visto en gobierno con el tema, por ejemplo, de las ollitas comunes, de dar agua a los sectores más importantes, y me quedo con un empresario o como un líder, en todo caso más que empresario, que apoya a las mayorías, que apoya a los diversos sectores, a los sectores más vulnerables,
y que finalmente defiende, como te decía, la vida y también la familia como centro de la sociedad. Hace unos días conversaba aquí con el teniente alcalde o primer regidor Francisco Ceballos y yo le preguntaba lo mismo que te preguntaría a ti. ¿Es buen momento ahora de ir por tu proyecto político personal dejando la ciudad tal como está hoy, como está Piura? Mira, esta es la segunda gestión en la que vengo trabajando, ¿no? Gracias a Dios y al pueblo, por supuesto. Y en ese trabajo que hemos venido realizando, hemos podido solucionar problemas, que es importante y que siempre repito, con mucha humildad, por supuesto, porque si nos eligen los ciudadanos, hay que darles soluciones. Y yo estuve de presidente de la Comisión de Transportes 4 años, trabajando y dando soluciones, caminando en su momento, no en campaña como salen a caminar después, sino justamente caminando en su momento y tratando de dar soluciones, no para mí, sino que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. Hoy estamos a puertas ya de cerrar este gobierno y en este desarrollo de mi vida política entiendo también, no lo veo como un tema personal, sino lo veo de que si existe un espacio con la experiencia que he podido adquirir, mucha o poca, es que quiero un nuevo espacio, un espacio más grande, un espacio mayor para seguir ayudando. Básicamente es eso. No me mueve otra cosa y como te decía, siempre trato de un poco contar mis experiencias, porque si uno vuelve a pedir el voto y ya ha estado, creo que es importante primero que la gente recuerde qué es lo que se pudo avanzar y los que no lo han visto de cerca, contarles un poco lo que se pudo avanzar. Eso me parece importantísimo. ¿Y qué crees o cuál crees que fue tu logro, tu aporte cuando estuviste mirando los problemas del sector transporte? Porque, digamos, las personas de a pie podrían decir, yo creo que todo sigue igual. Sí, bien. Mira, cuando nosotros llegamos en el año 2019, encontramos un caos y peleas directamente con los transportistas, sobre todo los formales, que son los que justamente por lo menos se sientan a conversar y tienen la intención de ordenarse, que era un poco el trabajo que venían realizando. Mira, ahí nosotros lo que empezamos a hacer es un poco ordenar la casa a nivel de estructura legislativa, que es básicamente el tema de las ordenanzas, que se contradecían unas con otras y que algunas eran ilegales, determinadas ilegales incluso por el MTC. 8 de ellas, 8, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque creíamos importante que para ordenar un poco o avanzar en el tema de transporte era un poco también ordenar el tema de la estructura y luego ir a campo. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos solucionado el tema de las ordenanzas, hemos abierto, por ejemplo, los procesos de formalización, porque a veces se habla equivocadamente y se dice no le dan oportunidad a los transportistas. El día de hoy cualquier mototaxista o taxista puede iniciar un proceso de formalización, cosa que estaba cerrado. Entonces, ¿cómo le pides tú a un transportista que se formalice si no le das esa oportunidad? Y también generamos condiciones con el tema del PC cilindrada y demás. Ahora bien, la gente se preguntará, oye, ¿y mira cómo está Piura? Claro. Mira, todas las ordenanzas y con cargo a que se puedan revisar, yo estoy seguro que generan un cambio, pero lamentablemente el nivel de fiscalización es muy corto para justamente generar un cambio. Ahora, tomar en cuenta también que esta gestión ha hecho nuevas autorizaciones de ruta y que en su momento lo dije, modificaciones incluso sin estudios previos. Entonces estamos hablando de todo un caos que más bien el trabajo que veníamos realizando de manera ordenada y que ahí está y se puede por supuesto debatir, se dejó de lado. O sea, digamos, para entender en resumen, en el papel sí funciona, pero en la práctica no, porque no se hace fiscalización. No solo eso, sino que además, te decía, tal vez se ve de afuera, pero de cerca también podemos ver que las condiciones que tienen los formales para trabajar de manera ordenada y sobre todo para darles seguridad a los pasajeros han cambiado. Entonces, mira, por poner un ejemplo, antes los transportistas pagaban 710 soles, los taxi empresa pagaban 710 soles para formalizarse. Muchos lo dejaban de hacer. ¿Qué significa esto? A veces lo vemos un poco de cerca, pero no vemos el fondo, el bosque. ¿Qué pasaba? 710 soles significaba que muchos no lo podían pagar. ¿Qué significa eso? Que el taxista no deja de trabajar, pero que además no tiene un SOAC, no tiene una revisión técnica porque no es formal. ¿Pone en riesgo a quién? A los usuarios. Lo bajamos a 53.80, formalidad. Daniel, te corto aquí, por favor. Vamos a ir a una pausa. Estamos justamente ya con la franja electoral. Volvemos para
para más preguntas con el candidato Daniel Verástegui. Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Muy bien, bienvenidos a este segundo bloque con el candidato Daniel Verástegui. Daniel, quedó una pregunta en el aire. ¿En algún momento en tu trabajo como regidor fuiste acusado de no aprovechar las utilidades de la Caja Piura para obras públicas? No, yo creo que esa es una información falsa que se dio, ¿no? Lo que pasó en su momento fue que nos convocaron para una sesión precisamente para aprobar un endeudamiento, un préstamo que se iba a pagar con las utilidades de la caja, pero que desconocíamos, y eso está en los documentos, cuál era el interés que se iba a pagar. ¿Cómo apruebas tú un endeudamiento sobre la base de que no tienes cuál es el interés que va a pagar la entidad municipal? Por eso es que lo rechazamos. Pero la pregunta es, si eso se aprobó por mayoría, ¿por qué no se hizo el préstamo? No es que nos opusimos. Hubo una razón, en todo caso, nos opusimos, sí, por esta razón. Y si finalmente lo habían hecho bien, ¿por qué jamás se hizo el préstamo con el Banco de la Nación? Esa es un poco la respuesta que es puntual y precisa en este caso. Dime, y cuando se anunció, por ejemplo, que se había ejecutado gran parte ya del presupuesto del año pasado, ¿qué tanto es de inversión pública o de inversión de gasto público y qué tanto fue de gasto corriente? Porque claro, se puede decir, gasté todo, pero probablemente mucho de eso no va en inversión. Mira, generalmente la municipalidad, la actualidad, y que no ha cambiado desde el año pasado o de hace algún tiempo, tiene casi un 70% de gasto corriente, aproximadamente, más o menos, del gasto corriente, y el restante es de inversión ya en proyectos justamente que benefician a la ciudad. ¿Y en qué se gasta en ese tema de inversión? Porque, claro, el tema de la ciudad tal como está, entiendo que no es un tema municipal, pero ¿en qué se gasta el 30% de gasto de inversión? ¿En qué se hace? Debería ser, por supuesto, en temas de obra, de saneamiento, de recreación, que ayuden a mejorar, por supuesto, o que ayuden a cerrar un poco las brechas de la ciudadanía, ¿no? A mejorar sus condiciones. Porque entiendo tú estás cerca de la ejecución como fiscalizador, ¿no? Mira, yo tengo sobre eso un tema bien puntual, ¿no? Yo creo que no se está priorizando, ¿no? Okay. Por ejemplo, tenemos, o en su momento se hizo un parque de las aguas que costó alrededor de 16 millones de soles y en una zona justamente inundable, ¿no? Que más bien lo que los vecinos pedían era que todos se pusieran a trabajar, ¿no? Incluidos nosotros, que por supuesto estuvimos acompañando en su momento, para poder mejor avanzar en un proyecto o en iniciativas o en proyectos, digamos, en los estudios previos, para poder contar con los estudios para pedir el financiamiento que permita dar solución a ese problema de la inundación en la vía Chircal. Entonces, evidentemente se priorizó un parque de aguas que en su momento yo cuestioné porque no solo porque no era prioridad, sino porque además no se hizo adecuadamente a nivel de procedimientos de estudios previos. Ok. Dentro de tus propuestas está la ley de fortalecimiento del serenazgo, ¿no? La percepción es que el serenazgo, pues, además tiene muy limitadas sus competencias. Correcto. Unos en algún momento han hablado de desaparecer el serenazgo, porque en realidad lo sienten como poco apoyo. ¿Qué cosas específicamente tendrían esa ley de fortalecimiento que ayudaría al serenazgo a repotenciarlo? Mira, yo conozco de cerca, por supuesto, el tema municipal. En Magdalena del Mar, que es el distrito más seguro de Lima, por ejemplo, ellos tienen guardaespaldas en sus unidades móviles de serenazgo. Sabemos además de que existen personas comunes, ciudadanos, que van y solicitan portar arma de fuego, la autorización, el permiso, ¿no? Previa evaluación que pasa en todos un conjunto de estudios. Entonces, cuando hablo del fortalecimiento, lo entiendo porque el serenazgo generalmente es la primera línea de atención a la ciudadanía para atender temas de inseguridad ciudadana.
y es apoyo a la Policía Nacional. Entonces, si tenemos por un lado que existen guardaespaldas, si tenemos por un lado, cosa que funciona, si tenemos por un lado que cualquier persona común que trabaja o para protegerse saca un arma de fuego, ¿por qué no los serenazgos? Ojo, no estamos hablando de que les vamos a dar a diestra y siniestra a los efectivos o a los agentes de serenazgo, sino que le estamos dando una herramienta porque es ilógico que las personas que atienden el llamado de la ciudadanía vayan con una tonfa o un palito y el delincuente esté con un arma de fuego, teniendo en cuenta que cualquier persona previo estudios puede tener un arma de fuego. O sea, digamos, el fortalecimiento implicaría brindarle Herramientas. otro tipo de armas no letales. Correcto. Claro, ahora tienen lo que es armas no letales. Ajá. Yo estoy proponiendo de que esto se pueda, bueno, es una propuesta personal, por supuesto, porque la inseguridad ya llegó a su límite y no sé hasta cuándo cuán más abajo vamos a ir. Entonces, digo, si la primera línea de tensión es el serenazgo y existen casos, ejemplos en Magdalena del Mar, y tenemos también los casos, los ejemplos de que cualquier persona puede ir a sacar un arma de fuego, ¿por qué no los serenazgos? Reitero, no a diestra y siniestra, no a lo loco, sino de manera, pues, digamos, revisada a través de estudios que se puedan realizar, exámenes que les puedan realizar, sobre todo a las personas con mucha más experiencia. Ok, y en esa línea, Daniel Verástegui, también hablas para el tema de seguridad ciudadana de instalar cámaras voluntarias en vehículos formales con incentivos. Sí. Amplíanos, por favor, esa Por propuesta. supuesto. Justamente por esa cercanía en el transporte, aprendí mucho también el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Porque cada vehículo formal me parece, un actor importante en favor de la seguridad ciudadana. ¿Un vehículo formal es un privado que presta su vehículo para esto o un vehículo, taxi? un vehículo de servicio de transporte formal, O que sea, está hablamos de autorizado por la municipalidad. taxis, buses. Buses, mototaxis, Mototaxis, taxis, ok. correcto. Todos el servicio formal. Ok. Entonces, decía, si estas personas formales, si estas empresas o taxis o vehículos formales, que son ojos finalmente, les ponemos una camarita, multiplicaríamos precisamente los ojos de la ciudad en favor de la seguridad ciudadana. Esto ya en alguna oportunidad se ofreció a la municipalidad, de vehículos que cuenten con cámaras para ayudar a la seguridad ciudadana. O sea, no es un tema descabellado, es un tema que ya existe. Y ojo, ahí permíteme solo para aclarar, y que estamos hablando de justamente que sea voluntario y que sean protegidas, pues, para evitar las represalias contra ellos, efectivamente, y que sea además voluntario, ¿no? Y con beneficios. ¿Por Claro, qué? esa es la pregunta. ¿Qué Sí. tipo de beneficios Mira, recibe por el ejemplo, transportista? ellos se pueden hacer convenios desde el Estado, porque esta es una política del Estado, por supuesto, o en todo caso una ley que tendría que salir desde el Congreso de la República, que existan convenios, por ejemplo, con las AFOCACs, que es un modelo que ellos tienen para los seguros contra accidentes, que les den beneficios, por ejemplo, en ese sentido, beneficios que dé el mismo Estado, pero ya a través del gobierno local como la Municipalidad de Piura en cuanto a los pagos que ellos realizan. Entonces, esos incentivos que también ellos se vean reflejados en que, oye, yo estoy ayudando a la seguridad ciudadana, no me están pagando, estoy ayudando, pero por supuesto tengo un beneficio porque finalmente también ellos están siendo los ojos. Reitero, cámaras protegidas para evitar las represalias, pero sería importante que de esa manera vamos, formalidad y seguridad. Solo para cerrar esta propuesta antes de ir a la pausa, claro, una ley de ese tipo tendría obviamente un alcance nacional porque no se hacen Correcto. leyes específicas. Correcto. Si miramos solo Piura, ¿cuántos vehículos proyectas que podrían estar incluidos en este proyecto? Mira, en cuanto a taxis, tenemos alrededor de 6.000 taxis, 7.000 taxis formales en la provincia de Piura. Y de mototaxis formales tenemos alrededor de 9.000 o 10.000 mototaxis formales en la provincia. Evidentemente yo creo que llegaríamos a, digamos, 12.000 taxis a nivel regional, ¿no? Teniendo en cuenta la gran magnitud que concentra Piura, ¿no? Y solamente para cerrar antes de ir a la pausa, ¿cuál sería la barrera que encontrarían? Porque, por ejemplo, en algún momento se habló de un aplicativo para las mototaxis que no funcionó un par de veces. En este caso, como es tecnología, ¿qué barrera se podría encontrar? Tal vez te refieres al aplicativo que que fue iniciativa municipal. Así es, correcto. Mira, eso sí funciona. No permitieron que continúe funcionando porque el aplicativo estaba listo. Los QRs se entregaron y algunos se quedaron impresos y funcionaba. Habría que preguntarle al alcalde qué pasó. ¿Qué pasó? Vamos a una pausa para volver con parte de la respuesta que quedó en el aire. Vamos a la franja electoral.
Es momento que las Fuerzas Armadas asuman el comando de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el crimen organizado. Queremos que los policías trabajen todos los días capturando delincuentes. Los licenciados de las Fuerzas Armadas podemos ser policías, agentes del INPE o serenazgo. Los presos trabajaremos y produciremos todos los días. Porque Herbert Kahler no promete, garantiza. Partido Patriótico del Perú. Herbert, presidente. Muy bien, continuamos. Gracias por permanecer con nosotros. Conversamos con Daniel Verástegui, candidato con el número 7 a diputado por la región Piura por el Partido Renovación Popular. Daniel Verástegui, veníamos conversando un poco sobre propuestas para el tema de seguridad ciudadana. Estábamos hablando de la instalación de cámaras en vehículos de transporte público y te preguntaba, además de la proyección de posibles vehículos que puedan entrar a este proyecto, ¿cuál sería la barrera de entrada que encontrarían para que se instalen estas cámaras en estos vehículos? Miran, bueno, yo creo que sí es una buena propuesta que se puede discutir, por supuesto, en la Cámara de Diputados y que luego pase al Senado. Así es. Bueno, yo creo que más que barreras, yo creo que es un tema de voluntad, porque, te reitero, serían cuántos ojos a nivel nacional dando vuelta por las ciudades, por las diferentes ciudades, en favor de la seguridad ciudadana, ¿no? Y verificar la tecnología, ojo, verificar el tema de la tecnología para el reconocimiento de rostro y todo lo demás. Mira, los vehículos tienen una cámara trasera, o sea, desde ya eso es viable para empezar, ¿no? Luego el tema de la grabación, interconectado, por supuesto, y todo lo demás, pero yo creo que es viable y te reitero, más que un tema de traba que se pueda presentar en el camino, yo creo que es un tema de voluntad política. Y reitero, existe ya personas que se dedican a eso a nivel de empresas, pero más que ligarse a un tema empresa, tal vez el Estado o el gobierno, los gobiernos o el gobierno nacional, a través de esta ley, implementarla justamente en todos los vehículos formales. Bueno, habría que ver algunos detalles técnicos, pero digamos, no del tiempo ahorita. Ahora, hay una propuesta, siguiendo con el tema del transporte, del seguro del transportista. Sí. ¿Esto sería obligatorio? ¿No se duplicaría con el tema del SOAT ya conocido? ¿Por qué hacer una propuesta en ese sentido? Primero que no se duplicaría con el tema del SOAT, porque el SOAT es solo contra accidentes, ¿no? Incluso les pagan un monto así cuando, pues por 3 meses, cuando no pueden seguir laborando, depende del accidente. ¿Qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo que ellos puedan usar el modelo que ya existe y que es exitoso de las AFOCACs a nivel nacional, y que a través de las AFOCACs que tengan más de 10 años en brindando el servicio precisamente, y que vienen siendo reguladas por la SBS, o sea, no están solitas por ahí o aisladas, que a través de estas AFOCACs o usando este modelo de los AFOCACs se pueda también tener un seguro. Actualmente un transportista a través de las AFOCACs paga 150 soles anuales, que es un seguro contra accidentes, y se atiende en clínica, a través de convenios, por supuesto. Digo, ¿por qué no usar un seguro que se pague mensual? Porque nada puede ser gratis, y hay que entenderlo así, pero a costo social, usando el modelo de las AFOCACs, y que justamente enlazarlo con lo que ya tiene Rafael López Aliaga en su plan de gobierno, y que ya lo viene desarrollando como lo es los hospitales de la solidaridad. Entonces decía, sumemos esfuerzos a través de las AFOCACs, no usar las AFOCACs ni los fondos, ojo con eso, sino más bien a través de las AFOCACs como modelo, tener convenios, Hospital de la Solidaridad, clínicas, y estamos hablando de cuántas personas a nivel nacional, transportistas, y ¿qué le estamos sumando ahí? Que sean formales. De esa manera, el que es informal o en vías de formalización diga, oye, por salud, por un tema de salud, vamos a formalizarnos. Reitero, sería mensual un costo social que evidentemente no puede pasar los 100 soles, mucho menos por supuesto, pero que ya son detalles que se tendrían que revisar. Pero esa es la idea de esta propuesta que tengo para ellos, ¿no? Muy bien, Daniel Verástegui, el tiempo siempre nos va a hacer tiranos, pero yo quería hacerte 2 consultas más sobre 2 propuestas que también hemos leído dentro de tu plan de trabajo, y habla sobre la venta obligatoria de medicamentos genéricos, ¿no? Hay un lobby muy grande con respecto al tema de la medicina en las farmacias privadas. ¿Es realmente viable poder generar esta venta obligatoria de genéricos que ya se hace, ¿no? Luego de que se desregula? Por eso, fiscalización, digo. Claro, explícanos un poco la propuesta. Mira, la propuesta
no es solo un tema, en este caso, legislativo, ¿no? Porque existe ya una ley, ¿no? Y como tenemos 3 funciones que la población tiene que conocer, ¿no? Que son legislar, representar y fiscalizar. Y en el tema de salud, ya hablando del tema también de los hospitales de la solidaridad que va enlazado, el tema de la venta de medicamentos genéricos, que es un poco también la propuesta que tiene Rafael López Aliaga y que la está planteando en su plan de gobierno, que es precisamente un poco fiscalizar que esto se cumpla, porque existe la ley, pero nuevamente, en el Perú existen muchas leyes. El tema es que nadie fiscaliza. Y lo mismo pasa con el tema del Pronavec. Entonces, fiscalizar, no solo eso, el tema de las citas médicas también, que es un tema importante, y reitero, no solo desde el lado legislativo, también del tema de la fiscalización, que es una función bien importante. Entonces, es empezar a revisar, y aquí va, digamos, un poco lo diferente. ¿Y las sanciones? Ahora, pero el conglomerado de farmacias privadas es bastante fuerte, ¿ah? Entonces, ¿cómo? Mira, pero nuevamente, Rafael López Aliaga, y yo creo mucho en eso, y yo también en la libertad de empresa. O sea, por ese lado, digamos, más allá, como tú bien dices, existen lobbies. Bueno, ese lobby se tiene que cortar. Está hablando, por ejemplo, también del sistema bancario o de los bancos, en todo caso. Entonces, se cree en la libertad de empresa. Creo yo también en la libertad de empresa, porque al final la inversión es lo que genera desarrollo. Finalmente, a algunos no les gusta, claro, pero la inversión genera. Entonces digo, no vamos a atacar a las empresas farmacéuticas, sino más bien hay que fiscalizar eso. Que reitero, si ya existe, alguien está diciendo algo sobre este tema, y ojo, esto es para beneficio de la ciudadanía. Claro. Ahora, Daniel, pero lo que es real es que hay más establecimientos o farmacias en el sector público, pero no están abastecidas como las farmacias privadas. Sí. ¿Se ha planteado algún plan más bien para abastecer de medicina? Porque si no, la gente va a seguir yendo, obviamente, a lo que pasó con medicina. Lo que pasó con el transporte y el GNB. El proyecto ya estaba, pero ¿dónde abastecías? Más o menos es así. A ver, ¿qué es lo que se tiene como una propuesta de partido, que la comparto, por supuesto, que es la reducción un poco de ministerios, ¿no? Y que está hablando incluso Rafael López Aliaga del tema de un Estado más pequeño, menos burocracia, y esos 80,000 millones que dice que se va a ahorrar de los 260,000 millones que es el presupuesto del 2026, que son 80, es un montón de dinero, poder usarlo precisamente ¿en qué? Rápidamente, seguridad ciudadana, un tema del fortalecimiento de las primeras líneas de atención en salud y justamente el tema de educación. Entonces, reitero, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque si no suena populismo. Claro. Es acortar el Estado, menos burocracia y justamente empezar a poner ese dinero donde beneficia a la población. Perfecto. Y para ir cerrando, ya que has hablado de acortar el Estado, reducir ministerios, obviamente es una propuesta que se le ha escuchado a Rafael López Aliaga bastante tiempo. El presupuesto del Congreso ha aumentado exponencialmente durante los últimos 5 años. En caso de llegar tú al Congreso como diputado, ¿van a pelear por reducir ese presupuesto? ¿Y consideras que el congresista debe ganar menos? Mira, yo lo que considero es que el congresista actualmente no vive la realidad. Es una locura hablar de bonos y de canastas navideñas de 2,000, 3,000 soles cuando la gente se muere de hambre. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que los congresistas acepten? Yo, por ejemplo, voy a pelear en ese tema de los bonos, del tema de las canastas navideñas y todos esos gastos que son innecesarios. Hasta tienen, creo, un restaurante ahí lujosísimo. O sea, son excesos que muchas veces la población con justa razón reclama y que, por supuesto, yo, siendo muy cercano a la población, es una de las cosas contra las que voy a pelear. Para ir cerrando, porque nos quedan 30 segundos, ¿cuánto crees ganar un congresista? Hoy ganan 15,600 sacando los bonos. ¿Cuánto podría ganar? Bueno, quitándole los impuestos, creo que es un poco menos, creo que son 13,000 y pico. Exacto. ¿No? Pero hay candidatos que han venido y han dicho, con la mitad vivimos. 7,000. Yo creo que sí. De acuerdo. Ahora, ojo, no quiero sonar populista, porque esto lo van a decir todos los candidatos. Nuevamente, con eso vivimos, tranquilo, no pasa nada. Listo, se acabó. Pero no caigamos en el populismo de empezar a decir solo por votos, ¿no? Okay, por eso soy preciso sobre los bonos y el tema de las canastas navideñas. Muy bien, Daniel Verástegui, vamos a ir a una pausa, volvemos para la despedida del candidato Daniel Verástegui. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión.
Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Vamos con la despedida del candidato Daniel Verástegui, candidato a diputado, con el número 7 por Renovación Popular. Bueno, estimados amigos piuranos, queridos amigos, en esta oportunidad estoy postulando a la Cámara de Diputados, ¿no? Con la experiencia que ya tenemos desde un trabajo en el Consejo Municipal que nos ha permitido conocer de cerca que cuando se escucha y se trabaja con honestidad, se logran los resultados, se dan soluciones a los diferentes problemas que tiene la población. Toda esa experiencia la queremos llevar desde una voz joven, con energía, y que ese trabajo cercano a la población se vea reflejado, por supuesto, en el trabajo que realizaremos desde el Congreso de la República para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los piuranos. Muy bien, vamos a terminar esta entrevista dándole las gracias a Daniel Verástegui, candidato a diputado por Renovación Popular, candidato por la región Piura con el número 7. Daniel, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por toda la bonita entrevista, cuando gustes. Muy bien, usted no se olvide, síganos en nuestras redes sociales, estamos llevándoles las propuestas de los candidatos a sus pantallas. Nos vemos en la próxima entrevista.